Saludos, muy buenos días familia dominicana, feliz inicio de semana a todos nuestros televidentes que siempre nos acompañan en su primera entrega de informaciones de calidad, informaciones actualizadas para todos ustedes. De inmediato pasamos con los titulares. Alcaldía del Distrito Nacional y Cuerpo de Bomberos realizan tradicional desfile de los Reyes Magos. Enfrentamiento entre miembros del CESFRON y haitianos deja 2 muertos en Elías Piña. Ministerio de Defensa inicia investigación sobre muerte de soldado y haitiano en Elías Piña. Clínica en Las Terrenas asegura joven embarazada no murió por falta de sangre. Un año después, muerte de joven en la Yuca del Naco. Policía Nacional admite no ha tenido forma de dar con el homicida. Aplaza medida de coerción a 3 implicados en asesinato de pareja en Arenoso. Muere joven en Tamayo tras dispararse accidentalmente escopeta que limpiaba. Cámara de seguridad capta momento en que hombre armado asalta una tienda en San Francisco de Macorís. Ministerio de Educación exhorta a las familias a enviar a sus hijos a la escuela este lunes. Enviado del Papa pide a dominicanos tratar a los haitianos como hermanos. Realizan operativo de limpieza en el entorno del Faro a Colón. Estas y otras informaciones luego de la pausa. Usted quédese con nosotros. Cuando regresemos seguimos con más de Primera Entrega. Saludos, muy buenos días. Esto es su primera entrega. Feliz inicio de semana a todos ustedes y como siempre acompañada de Rubén Puntier, Xiomara Pou, Carlos Molina y por supuesto una servidora, Stephanie de la Cruz, para debatir todo el contenido que tenemos para este día. Así es, buenos días a todos. Esperamos que ya los padres el día de hoy hayan enviado a todos los niños a iniciar sus horas docentes o sus horas de clase más bien en todas las escuelas y colegios de nuestro país. Gracias por la sintonía. Bueno, señores, muy buenos días. Buenos días. Xiomara, ¿cómo están todos? Miren, señores, nosotros a veces nos cuestionamos sobre la calidad del sector sindical transporte que tiene la República Dominicana. Y lo hacemos así por varias razones. Ustedes han visto como el precio de los combustibles se han mantenido bajando semana tras semana. Más sin embargo, los transportistas han mantenido firme el precio del pasaje. Entonces, aquí el pasaje solamente sube, nunca baja. No importa el valor que tengan los combustibles, no importan los beneficios que se den. Yo creo que esta señal está más que clara para que nosotros, los ciudadanos, nos pongamos a una cuando se comiencen a tomar políticas firmes en contra del sector transporte. Ellos, básicamente, construyen lo que se llama una banda. Construyen una banda de personas que en muchos casos están fuertemente armados, en otras cosas están medio armados. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo ellos paran los vehículos a chequearlos en el medio de la calle. Ellos tienen su propia policía. Ellos, si un vehículo entiende que no es de la ruta de ellos, o es de la ruta de ellos no ha pagado, tienen bandas de tigres con machetes, palos y armas de fuego, y le apean los pasajeros y le hacen tremendo brollo. Y encima de los golpes que le dan también al vehículo del propietario. Claro. Que también es una falta de respeto, tanto al conductor como al chofer. Bien, si lo hace un AME, lo graba un tipo con un celular, lo sube a las redes y lo destruyen. Que la policía no sirve, pero estas bandas lo hacen y mantienen total discreción. Entonces nosotros necesitamos que ya nosotros como ciudadanos vayamos poniéndonos a una, porque lo primero es que ellos cobran derecho de rodaje por una calle que ellos no han realizado. Cobran rodaje y no han realizado ninguna calle, la ha hecho el gobierno.
necesitan que el gobierno, ahora quieren chantajear al gobierno y quieren chantajear al pueblo por el hecho sencillo de que ellos decían que estaban subiendo los pasajes porque los vehículos, porque el combustible estaba subiendo. Pero ahora el combustible tiene semanas y semanas bajando semana tras semana y mantienen los pasajes en el mismo precio. Eso es altamente riesgoso, es altamente preocupante porque la señal que está diciendo que ellos suben los pasajes no es por el valor del combustible, ellos lo suben porque les da la gana, porque cuando el combustible baja lo dejan arriba. Entonces el gobierno tiene que despojar ya pronto de la ruta a los sindicalistas, ya tiene que despojarlo de la ruta. Tiene que quitar este servicio tan malo y tan caro como el del transporte público. Porque usted dice, de un pedacito a otro corto te cobran 25 pesos. Pero en un vehículo de tartalado también, en una chatarra. Porque cuando te llevan 5 y 7 gente en un vehículo, ¿a cuánto te sale el trayecto? Te sale carísimo. Entonces en un vehículo que no tiene las condiciones para transportarte. Y la inseguridad que brinda Puntier, porque encima de eso también se suma que ellos, entre ellos, también van en competencia por tomar pasajeros. Y vamos a tener muchísimos Que ellos accidentes. también pone en riesgo a cualquier que se monte con ellos, a la ciudadanía y que muchos de completa. ellos no tienen ni siquiera las luces para avisar que se van a parar, no. O sea, las luces Bueno, ellos son los no brazos, ellos son no los tienen brazos a la costumbre, derecha, a la izquierda. no tienen así que yo- costumbre, que es más barato. Porque a veces tienen las luces y no las usan, lo que no tienen es Sí, costumbre. eso es verdad. Entonces, nosotros desde aquí queremos pedirle formalmente al gobierno que tome las medidas que haya que tomar y que nos quite esa carga y ese problema encima a los dominicanos. Ya sea que el transporte público lo asuma la totalidad del gobierno o que cree otro mecanismo, pero ya ese método, ese protocolo, ese desempeño no lo aguanta más este país. Claro, hay que buscar una alternativa rápida a este flagelo, ya que tenemos tantos años en lo mismo y ellos continúan diciendo que, bueno, cuando ya ellos agotaron sus argumentos con el tema del combustible, entonces ellos comienzan a hablar de los neumáticos que están costosos y también de los aceites y los diferentes productos que ellos puedan utilizar para sus vehículos, que no le brindan ningún tipo de comodidad ni de seguridad al usuario. Señores, Así y dándole una noticia positiva, en el día de ayer fue Día de Reyes, que estaban todos los niños congregados, había muchas personas y muchas instituciones regalándole a los niños y niñas de escasos recursos juguetes para que no pasen el Día de Reyes, bueno, sin esté presente. Una de las instituciones que se vio, que realizó el tradicional desfile de los Reyes Magos, que organiza el Ayuntamiento del Distrito Nacional a través de los cuerpos de bomberos, donde inició desde el cuartel general de bomberos en la avenida Mella hacia la calle Emilio Prudón, siguió por toda la avenida México y penetró la avenida Duarte y continuó horas más tarde lo que fue en la zona colonial. Este desfile participaron cientos de personas, niños, niñas, jóvenes, donde vieron a los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que repartían golosinas así encima de unos caballos. Otro también que se vieron, que estuvieron dando también regalos, fue el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que entregó cientos de juguetes a niños de esta embarcación y haciendo también actividades que pasadas ya a las 2 de la tarde, en lo que es el Parque del Este, disfrutaron de diversas Estaba lleno ese Parque presentaciones del Este. infantiles. Lleno estaba el Parque Así del mismo. Este. Mira también Fundación Pasos por Ti, que dirige la diputada del Parlamento Centroamericano Silvia García, obsequió varios regalos, más de 500 pequeños recibieron regalos. También el Plan Social de la Presidencia entregó más de 300.000 juguetes en todo el territorio Esa fue la nacional. que me entregó. Es así mismo. El plan de asistencia social de la presidencia. Así es, no solamente Porque la fiesta de canasta, nosotros- ahí no solamente se La canasta. fiesta de nosotros son esas, la de los Reyes Magos. Así es. La de Santa Claus es una fiesta nórdica. Eso lo que pasa es que hay muchos dominicanos que con la transculturación La han asumido. han asumido esa fiesta como propia y el día 24 ponen en el arbolito los regalos de los niños y ahí se dividen. Tú sabes que también, Puntier, muchos de ellos lo hacen por el hecho de que ya se acabaron las vacaciones.
Sí. Ayer fue el último y ahí se cierra lo que son las actividades Una barbaridad. de la Navidad, una Porque le barbaridad. dieron extenderlo al lunes para que los niños tengan un bateo y seguido, Ay, puedan sí. disfrutar bien sus juguetes y terminar de desbaratarlo, porque nunca duran más de 10 días. Y entonces integrarse normalmente al quehacer académico. Así es, los niños realmente no tuvieron mucho tiempo de jugar con estos juguetes, por eso muchos padres han decidido entregarlo para Santa Claus, como dicen. Así es. Miren, ya pasando a otras informaciones, señores, un enfrentamiento. ¿Quién es la vieja Belén? Buena pregunta. ¿Quién es la vieja Belén? A mí nunca me ha puesto nada la vieja Belén. Nunca me ha puesto nada la vieja Belén. ¿Quién es la vieja Belén? Esas son las esperanzas de que los Eso niños es dejaron la a- dormilona que le aplican a los muchachos para que no se desesperen. No, que ahí viene la vieja Belén con lo que te faltaba. La vieja Belén, ¿quién es la vieja Belén? ¿Quién se habrá Bueno, inventado a mí eso? me dijeron un nombre, pero yo no me atrevo a mencionarlo aquí, Puntier. Ah, no, No, yo no me atrevo a mencionarlo. No. Bueno, No me digas señores, que es la vieja Belén. sí, ya pasando a otras informaciones, un enfrentamiento que se produjo en Elías Piña dejó 2 muertos, según el informe preliminar. Esto fue con agentes del Cifrón y varios haitianos que tuvieron este percance. Las víctimas fueron identificadas, en este caso como el agente Oriano Montero Encarnación, oriundo del municipio de Hondo Valle, mientras que el nacional haitiano aún no ha sido identificado. Ambos cadáveres permanecen aún en la morgue del Hospital Rosa Duarte de la provincia de Elías Piña. También se desconoce el motivo por el que vino este enfrentamiento, mientras que las autoridades se encuentran en el lugar realizando ya las investigaciones de este hecho. Se dice que fue el enfrentamiento entre un nacional haitiano y un agente del Cifrón. Al haitiano ultimar al agente dominicano, su compañero, se vio en la necesidad también de ultimar en este caso al nacional haitiano. Bueno, Mira, la seguridad de la frontera ha sido una prioridad en los últimos meses de este gobierno y se invierten cuantiosos recursos humanos y económicos para tratar de fortalecer la custodia en la frontera. Y si bien es cierto que hay personas que logran colarse, ¿no, verdad? Logran pasar ilegalmente la frontera y hasta mercancía, no menos cierto es que es difícil, señores, pasen la frontera de Estados Unidos, que tienen tanto interés como nosotros de cuidarla. Han hablado de poner un muro allá, se ha hablado de muchas de las cosas que se hablan aquí, y como quiera siguen pasando, ya le hacen hasta túneles. Pasa en la frontera de Venezuela y Colombia. O sea, casi todos los países que tienen frontera terrestre, el país más pobre, tratan sus ciudadanos de cruzar al país que está en mejores condiciones económicas. Por esa razón, los haitianos que están desprovistos de toda esperanza en Haití, porque usted no ve en Haití la posibilidad de que eso se levante en los próximos años. O sea, usted se pone a analizar y dice, bueno, pero yo no veo que se esté haciendo algo serio que garantice que ese país se pueda levantar. De hecho, uno de sus grandes aportes fue que el presidente, en los últimos mandatos, los presidentes han logrado terminarlo. Por ejemplo, lo terminó el presidente García Preval y el presidente Michel Martelly lo terminó también. ¿Tú entiendes? Antes los presidentes haitianos no terminaban los mandatos. Este ha tenido serios riesgos con su mandato. De hecho, este ha estado casi derrocado. Entonces, en este evento todavía no hay una versión oficial. El dato que se tiene de manera preliminar fue que él parece que descubrió un contrabando, intentó detenerlo a la patrulla, los haitianos eran varios, los enfrentaron, le causaron heridas que posteriormente llevaron a la muerte de este oficial. Era bastante joven, tenía 20 años y tanto, era un muchachito, y ahí cayó abatido un nacional haitiano, como es propio en ellos, sin identificar todavía. Todavía no se sabe quién fue ese haitiano que cayó abatido en ese enfrentamiento con la seguridad dominicana. Porque andan sin identificación, la Es que mayoría no la de tienen. ellos. no la tienen, exacto. Es que no la tienen. Ellos ni la sacan. No la tienen y muchas son las razones por las que ellos no la tienen. En primer Y más lugar, cultural. no hay una política pública destinada a dotar a sus nacionales de documentos. No, por otro lado, hay una situación vinculada también al vudú, como me han dicho algunos políticos Sí, de el tema allá. cultural.
que dicen que cómo va a ser, que tú le vas a dar que tus datos personales, de que el día que tú naciste, que era tu padre y todo eso, a un tipo que te puede hacer un trabajo mañana, o que una gente tenga acceso a eso y hacerte una cuestión ahí. Entonces hay temas culturales, hay temas de políticas públicas, hay temas de recursos también. No creo que los haitianos tengan tantos recursos para hacer una inversión de dotar a sus nacionales de documentos. Entonces son muchos los eventos y hay poco interés también de la población. Entonces son muchos los eventos en el cual ustedes encuentran que este haitiano cayó abatido enfrentando la seguridad dominicana, señores, para que ustedes vean que no es relajo. ¿Por qué cae ese militar? Porque estaba custodiando la frontera y descubrió algo en la frontera, porque hay que decir. Entonces, a veces, tenemos un problema nosotros que merece ser analizado con pinzas y responde al hecho de que los militares dominicanos a veces esperan ser agredidos para poder actuar contra los haitianos, porque ha habido una especie de terror psicológico, que si le agredieron a un haitiano, fácilmente tienen miedo de que le hagan un escándalo internacional y lo metan preso y que todo el mundo se lave las manos. Con el tema de los derechos humanos. El tema de derechos humanos, nación menos favorecida, una serie de eventos sociales se dan que colocan a los haitianos en una situación de superioridad emocional ante los dominicanos. Ustedes no recuerdan uno que estaba con 2 machetes desafiando a los militares dominicanos no hace mucho y que él era el dueño de eso ahí y los militares lo tomaron suave. Ustedes vieron cuando se metieron en tierra de nadie unos médicos que prácticamente fueron tratados y los guardias se mantuvieron ahí, trataron de buscar una solución negociada con los haitianos cuando todo el mundo esperaba que se tomaran ofensivas. Asimismo, yo ya me imagino que el guardia tuvo la actitud, el militar tuvo la actitud de esperar hasta el último, hasta ser agredido para poder repeler la agresión. Entonces, en estos días, no sé si ustedes recuerdan que unos haitianos creo que mataron 1 o 2 que tuvieron un pleito en la frontera, y lo último que dijo el presidente de Haití, el mismo presidente sale a hablar disparate, dice que los dominicanos habían penetrado a terrenos haitianos. En este caso, que un haitiano mata a un militar dominicano, el presidente haitiano se traga el pito, Mr. Banana, Mois, se traga el pito y ahí él no sale. Entonces yo creo que... En el caso de cientos de haitianos que pararon, que despojaron a un doctor de la motocicleta, claro. A un camión también lo pararon. Sí, entonces yo creo ya que el ministro de las Fuerzas Armadas, el teniente general Rubén Paulino Sen, cariñosamente Richie, como dicen sus amigos, en el que yo no me encuentro, y el mayor general Gonel, jefe del ejército dominicano, y a las autoridades del CEFRON, deben decirle a los militares dominicanos, no se dejen agredir bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia se dejen agredir. Defiendan la soberanía nacional y defiéndanse ustedes a muerte. Porque cuando un haitiano es capaz de agredir a un soldado militar dominicano, es porque se siente seguro de que él no le iba a atacar. Sí. Es por eso, porque ellos no agreden a los soldados haitianos. Los soldados haitianos de la MINUSTAH no lo agreden porque se lo agarran y se lo comen vivo de una vez. Entonces, como los de aquí le están teniendo tanto miedo de que caer preso, mire, ya ese militar no puede caer preso, se le da un tiro, porque ya lo mataron. Entonces, ya hay que empoderar a los militares dominicanos en esa frontera de que el que se equivocó tiene que pagarlo. Plomo. No, señores, así, porque es la única forma de tú mantener y hacer respetar la autoridad. Vamos a una breve pausa y en pocos segundos retornamos. Bien, y retornamos con más informaciones en su primera entrega. Señores, y el gerente general de la Clínica Internacional en Las Terrenas, Samaná, mediante una nota de prensa, informó que la muerte de la joven Winifred de León, de 18 años, tras practicarle una cesárea, no se produjo por falta de sangre.
Bueno, mira, también en este caso se ve que el padre de la víctima acusa a las autoridades de actuar con negligencia, porque luego de todo este tiempo la policía no ha dado con el homicida, bueno, incluso la pareja de esta joven que la dejó huérfano a lo que fue a su hija de tan solo 2 meses. La niña de él tenía solo de ambas, del asesino y de la víctima, tenía solamente 2 meses cuando él le dio muerte. Del aborto, ¿no es? Sí. En Samaná. Así Una es. joven que falleció como consecuencia de que se le practicó, no fue un aborto en Samaná. No, en este caso, un parto, y dice que la familia alega que hubo mala práctica médica. Exacto. Sí. Entonces, ellos dicen que no hubo, pero es obvio que la clínica no va a admitir que hubo mala práctica médica. Ahora, ¿en qué pudo haber en una cesárea? Tengo entendido que fue una mala práctica médica. Bueno, hay algunas declaraciones que dio Reinaldo Rodríguez, quien explicó al momento de ponerle la anestesia a esta joven, tuvo una reacción adversa, lo que provocó que se complicara este parto. Agregan que están operando en este municipio desde el 2009 y en el primer caso de muerte materna que ocurre en dicha clínica. Estas son las declaraciones que han dado, mientras que los familiares dicen que hubo negligencia de parte de los médicos, que nunca le pidieron sangre, más que el momento del parto se complicó. Winifred de León falleció cuando era trasladada a otro centro de salud en San Francisco de Macorís. Así es, ya pasando a otras informaciones, señores, aplazan la medida de coerción en contra de 3 personas que se dicen fueron los participantes en el asesinato de la pareja en Arenoso. En este caso, los hermanos Abel Mansueta Yapur, Héctor Miguel Mansueta y también Yariel Mansueta, conjuntamente con otras 4 personas que han sido sometidas por este hecho. A continuación tenemos que hacer una breve pausa. Usted quédese ahí en sintonía con nosotros, que continuamos con más en su primera entrega. Y retornando con más de su primera entrega, señores, tenemos un invitado muy especial en este año, que es Jaime David, que no nos había visitado en este nuevo año 2019. Un placer tenerlo aquí con nosotros, Jaime. Bueno, el placer es para mí. Buenos días a todos y a todas, y gracias a ustedes por permitirme compartir estas ideas. Para nosotros es siempre muy grato, doctor, tenerlo aquí con nosotros. Doctor Jaime David Fernández Mirabal, año 2019, año preelectoral. Don Jaime, ¿qué usted ve en el escenario? ¿Qué le dice a usted su ordenador? Bueno, lo primero hay que dividirlo en dos. Un año preelectoral. Los partidos de la oposición tienen que hablar de elecciones. Y todo el tema llevarlo a lo electoral. Pero el partido en el gobierno debe hablar de trabajo. Y debe seguir trabajando. Y cuando vengan las fechas establecidas por la ley, por la Junta Central Electoral, entonces se hablará del tema. Creo que aquí... Pero hay una división entre el partido y el gobierno. O sea, el partido no puede trabajar su cosa política y el gobierno trabaja. Yo creo que el partido debe dedicarse a organizar todo lo concerniente a actualizar, de acuerdo a la nueva ley electoral. Sí. Debe organizar todas sus estructuras electorales, pero hablar del tema. Por ejemplo, estos días todo el mundo quiere traer por los moños un tema que no estaba en discusión, pero por conveniencia, o a veces por imprudencia, que son vecinas. Sí. Se habla del tema de la reelección. Sí. Para tratar de quitarle fuerza al trabajo que realiza el gobierno, encabezado por el presidente Danilo Medina. Porque la oposición quiere llevarlo ahí para que se diga que todo lo que el gobierno hace porque está en campaña reeleccionista. Okay. Entonces, indiscutiblemente, que eso les conviene a ellos. Pero en el gobierno nosotros nos conviene seguir trabajando, sí, porque el mejor candidato de un partido en el gobierno es un buen gobierno. Sí. De eso no hay la menor duda. Sí. O sea, si no hubiésemos hecho un buen gobierno, no hubiese posibilidad de continuar el partido en el poder con cualquiera que sea el candidato. Sí, claro. Recuérdese que cuando don Antonio Guzmán no estaba prohibida la reelección, No. y él no pudo reelegirse. No. Porque el gobierno no llenó las expectativas. Ni Jorge Blanco. Pero Jorge Blanco tampoco estaba prohibido. Sí. Y no es que ellos eran antireeleccionistas, ninguno de los dos. Sí.
el único que proclamaba a todas voces el antirreligionismo era el doctor Peña Gómez, por conveniencia también, porque Él quería subir. él quería su oportunidad, Sí. porque no era un tema de principio, luego lo demostraron los más peñagomistas, apoyaron luego la reelección del presidente Hipólito, que quiso repostularse a contranatura y no lo logró. Sí, claro. Y el presidente Balaguer en el 78, con militares en las urnas y de todo, no pudo. No pudo. Porque la reelección es un derecho de los pueblos. Sí. Ahora los pueblos son los que decidirán eso. Pero en el fondo, traer ese tema ahora es un tema para hacernos daño como gobierno. Okay. Traer ese tema es un tema que no está en discusión. La Constitución dice lo que hay que hacer. Ahora sí, mañana se quisiera meter el cambio, ya eso, ahí entonces puede entrar una discusión. Sí. Ahí pueden venir los que son anti o a favor de la religión, pero eso no está en discusión ahora. Eso no es parte de la Eso no es parte de la agenda Pero el de presidente... nosotros como partido del gobierno. Sí. Ahora, ya le dije, los de la oposición sí tienen que tener eso, porque eso es una manera de desacreditar a las acciones del presidente. Todos los domingos sale, pero si sale a repartir títulos, eso es porque está en reelección. No. Un buen gobierno tiene que dar la imagen de terminar bien y arrancar bien. El presidente hace lo que hay que hacer. Si un presidente dice, quiero ser la reelección, ahí mismo se arma la de Belén y los pastores. Sí, claro. Y si dice no voy y nos convence a todos de que no va, se desgrana el gobierno. Sí. Porque todo el mundo quiere salir corriendo para otro lado. Claro. El posible sustituto. Un partido en el gobierno debe estar apoyando la ejecutoria del presidente. Sí. Eso es lo que debe hacer. ¿Y usted siente que se está haciendo? Yo creo que sí. La mayoría del partido está apoyando. Uno que otro, a veces yo pienso que con cierto nivel de inoportunos emiten conceptos, pero la mayoría del partido, incluyendo los que están aspirando también a ser candidatos, apoya el gobierno. Y eso es importante. Creo que ahí estamos. Sí. El que se sale de ahí, pienso que es inoportuno. Inoportuno porque se está poniendo una valoración muy generosa. Que se está poniendo donde quiere la oposición. Sí. Que abramos el debate electoral, sí, porque a ellos les conviene estar en elecciones. Claro. Porque el que está, hablando de eso, porque el que está en la oposición lo que tiene que estar haciendo promesas para cuando vengan las elecciones. Pero el que esté en el gobierno lo que tiene que mantener la estabilidad de la economía. El que esté en el gobierno tiene que estar generando empleo permanente. El que esté en el gobierno tiene que mantener la seguridad jurídica. El que esté en el gobierno tiene que mantener la estabilidad política. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que hay que reconocer, que en 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que hay muchos errores también, pero la mayoría hemos mantenido la estabilidad económica y política. Cualquier empresario en este país, cualquier persona de clase media sabe que la estabilidad, el control de la inflación, el control del valor de la moneda, sabe que eso es importante y que eso no se había logrado antes. ¿Usted siente que a 20 años del PLD tener el mandato tiene un mejor gobierno que el que recibió? Indiscutiblemente, o sea, la estabilidad que hemos dado. Pero con Balaguer había estabilidad financiera. Bueno, de alguna manera había un déficit fiscal que difícil, pero no era una mala situación, pero la hemos mejorado cada vez más. Esa es la realidad. Aunque una vez se hablaba de eso, y es un tema pasado, y se decía, bueno, que el presidente Balaguer habló de que nos dejó un avión en despegue, sí, pero en términos económicos tenía unos numeritos que podrían parecer una pequeña bomba dentro también. Entonces eso hubo que corregirlo, pero había una estabilidad. Pero recuérdense que en los gobiernos del doctor Balaguer hubo varias caídas y levantadas. Sí. Hubo que firmar hasta acuerdos con el fondo. O sea, hubo una serie de situaciones de inestabilidad. Y había inestabilidad política, porque había conflictos políticos permanentes. Sí, claro. Pero en los 20 años de gobierno que hemos tenido nosotros, eso hay que reconocerlo. Bueno, y la llegada del PRD después de nosotros, aquellos años, fue ciertamente a nivel de infraestructura. Yo recuerdo que algunos parientes míos de La Vega, cuando venían a la capital, venían con un saco de víveres y una gallina criolla, porque tenían que durar 2 o 3 días aquí.
ya la gente puede venir sin mayor preocupación, ir y volver el mismo día, sí, porque ya hay vías buenas para salir de allá de La Cana, de La Vega, y venir a Santo Domingo y devolverse y resolver eso en 2 horas, que antes eso no se sentía. La gente Yo tenía un tío que tenía una motoreta que duró como 3 días para llegar de La Vega aquí a la capital. Podríamos nosotros todavía decir, bueno, pero mira, falta el camino vecinal tal, falta el camino carretero tal, falta el callejón que va para mi casa, todo eso es verdad, porque hay muchas cosas, el crecimiento del país requiere, pero a nivel de infraestructura vial, nosotros somos uno de los mejores países de América Latina y del mundo, de acuerdo a las estadísticas. Tenemos metros, teleféricos, no solo eso, infraestructura. la mayoría de los pueblos tienen su vía de acceso asfaltada. Sí. La de llegada, la de salida, la de entrada para los principales distritos y todo. Ahora, hay todavía carencia de áreas de los caminos vecinales que se están tratando de impulsar, pero usted tiene que empezar de los más a lo menos. Aquí hasta proyectos de circunvalación para sacar los vehículos pesados del área. Que se están haciendo, que no es una promesa. Sí, claro. Lo que quiere decir que reitera lo que estamos hablando. Un partido en el gobierno habla de trabajo, habla de ejecuciones, habla de propuestas para realizarse. Los partidos de la oposición hablan de elecciones y las próximas elecciones porque esa es su esperanza. Sí. Así que ellos mantienen los militantes diciendo no te apures que lo tuyo te sale, lo tuyo viene. En el fondo la oposición tiene que mantener ese lenguaje carente de propuestas total. Usted no oye a la oposición haciendo propuestas de cómo mejorar ciertas cosas, sino criticando todo el tiempo. El partido del gobierno tiene que estar apoyando a su gobierno y indiscutiblemente trabajando para cumplir las expectativas en algunos temas en los que la población todavía siente que hay debilidades. Don Jaime, pero de una manera u otra, el tema electoral, la oposición de una forma ha logrado parte de su estrategia, porque el presidente anunció que él va a hablar sobre ese tema en marzo. Yo sé que usted no tiene bola de cristal ni consulta las cartas, pero su vasta experiencia política le permite más o menos tener una orientación de qué podría ocurrir en ese mes de marzo. Ese es un juego de la política. Es un señor que tenía unos dones, bastante cosas, y entonces le dijeron al rey que ese señor podía todo. Sí. Y el rey tenía un caballo que quería mucho. Sí. Y le dijo, venga, yo quiero que usted me haga hablar de ese caballo, de lo contrario usted está condenado a muerte. Y él le dice, no, mi rey, no es tan fácil, pero yo en 10 años se lo puedo hacer hablar. Y el rey dice, pues está bien. Y la esposa le dice, pero tú estás loco, tú no vas a poder hacer hablar al caballo. Y dice, no te preocupes, que en 10 años o se habrá muerto el caballo, o me habré muerto yo, o se habrá muerto el rey. Entonces, ese tema, hablaré, tal vez un tema es una jugada política, y es lo que es normal en la política, porque de ese tema habrá que hablar. Claro. Pero ahora hay que hablar de trabajo. No debemos nosotros dejarnos caer en la trampa de la oposición de hablar de elecciones. Nosotros tenemos que hablar de trabajo, de cómo cumplir lo que nos hemos comprometido a hacer, cómo cada día hacer más cosas en favor del pueblo dominicano. Sí. Y además seguir haciendo lo que nunca se había hecho, porque eso fue una gran promesa electoral, ¿verdad? Claro. Muchas veces en un gobierno hay que hacer más de lo mismo. Pero lo más importante es cuánto más de lo que no es lo mismo podemos hacer. Y yo creo que nosotros y los militantes del PLD, cuando van a los programas de televisión, dejar caerse en la trampa de hablar del tema de elección, reelección, es dejándolo caer en la trampa que quiere la oposición. Vamos a hablar de trabajo, de cuántas tierras más es que vamos a seguir reforestando, plantaciones de café, cómo es que nosotros vamos a seguir mejorando las condiciones de equidad de la mujer, reducir los índices de feminicidio, cómo es que vamos a lograr aplicar mejor las leyes migratorias para reducir el tema del problema migratorio. De leyes migratorias, en el día de ayer o antes de ayer creo que fue ultimado un agente bastante joven de la DGCES, ahí en la frontera, en Elías Piña, y un ciudadano haitiano aún no identificado. Parece que estaba en un contrabando. ¿Qué usted entiende que debe hacerse en la frontera
Era un agente del Cefrón. Yo creo que de alguna manera, no sé si ve muchas películas, aunque hay que investigar bien, pero eso siempre serán temas. Porque usted ve que aquí hay muchos haitianos tumbando árboles y haciendo carbón, sí, pero quien los negocia son los dominicanos. Usted ve aquí muchísima gente traficando con ajo, pero usted ve que los dueños en fondo son dominicanos. O sea, la realidad es que hay que investigar. Siempre habrá conflictos en la frontera. Sí, ese es el tema. Y eso se destaca, pero... No este caso en particular, sino el tema de la política fronteriza. Exactamente, al mismo tiempo yo veo que matan a 4 en guerra, dominicanos, sí, que es dominicano, y la única que se salva es la mujer con su hijo, la única que se salvó fue la que no era familiar, y todos esos líos que se dan. Entonces, en el fondo, a veces hay que investigar mejor. Creo que los temas migratorios lo están tomando aquí una minoría xenófoba para generar odio entre dos pueblos. Un odio que no es necesario, porque somos dos pueblos que nos necesitamos uno al otro. Lo que aquí hay que seguir aplicando las leyes migratorias, como hace el gobierno, el que viene lo manda. Pero aquí hay que darle más responsabilidades a los ayuntamientos en el control migratorio. Porque en todos los países, en los ayuntamientos es que uno tiene que ir a registrarse. Sí. Porque si hay una epidemia, ¿cómo sabemos dónde vive cada quien? Hay que tener más cuidado en los controles fitosanitarios. Aquí no hay que tener control, lo que se llama cadena epidemiológica. Sí. Todo eso. Pero no generar odios aquí como si fuese lo que promovía la dictadura. El dictador promovía que los haitianos se comían los niños y todo eso. Esos odios no hay por qué seguirlos, porque así no se llega. Ese es el odio que Donald Trump quiere crear contra los latinos y inmigrantes. Sí. Eso en el fondo es el mismo odio que se genera en muchos pueblos, unos contra otros. Los Rohingyas que tuvieron que correr para Bangladesh, porque los mataron a toditos en Malasia, sí, Malasia, creo que fue. O sea, hay que tomar en cuenta, en Birmania, esos temas así de odios, sí, por las poblaciones y las minorías, es peligroso, porque eso no ayuda a nadie. Como no ayuda a nadie que tengamos los periódicos llenos de que matan a uno como pasa, lamentable, y lo sacan en todos los periódicos. Ese clima de incertidumbre no ayuda al turismo. Entonces, que los militares dominicanos tienen miedo de usar las armas contra los haitianos que lo agredan. ¿Por qué? Pero es que no creo. Eso no es los dominicanos. Las armas se usan de prevención. No es para estarla usando permanentemente. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Hay un oficial muerto ahí. Bueno, no hay un brazo muerto y un haitiano muerto. Sí, pero... no sé cómo eran las relaciones entre el oficial y el otro. Uno no sabe. Recuérdese que también en muchísimos sitios resultan muchos muertos. Yo preferiría esperar las investigaciones, okay, porque uno no sabe. Sí. Esa es la realidad. Ahora, el tema no es estar usando las armas continuamente. No. Es cómo usarla como mecanismo de prevención. Sí. En todo caso. Ahí la hubo que usarla, ahí esperemos qué dicen las investigaciones. Usted no se precipita. No, yo creo que hay que evitar seguir promoviendo esas noticias como si el problema de aquí grande fuese el problema de la frontera. Y eso no es así. Eso quiere Trump para mantener acorralado a los demócratas, sí, de que el problema es la frontera. Eso no es verdad. La economía de México crecía y la de Estados Unidos crecía y la estabilidad de ambos países estaba ahí. ¿Y por qué ahora crear traer un tema por los moños como si el problema más grande de Estados Unidos fuese el problema migratorio de México? Eso no es así. Mire, don Jaime, tenemos ahora una denuncia de parte de la ciudadanía que, cambiando de tema de manera muy radical, y es con relativo a que los precios del pasaje se mantienen altos y el combustible ya tiene bastantes semanas bajando de forma consecutiva. ¿Qué usted cree de este sistema sindical que tenemos? Bueno, yo creo que a propósito de que se han aprobado ayer los reglamentos del Intran, 6 aprobaron, el Intran deberá sentarse y poner las cosas. Si hay algo que a veces a nosotros, una debilidad es la aplicación de las leyes. Sí. Por eso cuando yo fui senador, y fue en el 1990 y el segundo periodo, el 94-96, siempre decía, los legisladores tienen dos funciones, digamos los congresistas, legislar y representar. Y yo decía, yo voy a asumir más de representante, porque aquí no se necesita hacer más leyes, es que se cumplan las que hay.
En el fondo hay que hacer cumplir las leyes. Sí. ¿Qué establecen las leyes respecto a eso? Porque cuando subió el petróleo, que se puso muy por encima de 50, Sí. indiscutiblemente hubo que subir los precios de la gasolina Sí. y de los combustibles en general. Ahora que bajaron, ahora empezaron a subir, vamos a ver cómo va la situación. Ey. Pues resulta que ellos justificaron la alza por una cosa. Ahora no sé qué dicen los reglamentos, porque recuérdense que también el transporte es una cosa sujeta a la oferta y la demanda. Es como cualquier mercancía. Cuando hay poca mercancía y la gente la busca mucho, sube de precio. Ahí, Eso como pasa con la moneda. Si hay pocos moneda en dólares, la gente quiere más y entonces sube. Sí. Y por eso a mucha gente juega a veces, ahí aparecen los especuladores. Exacto. Pues en este caso también se puede aumentar la flotilla del transporte. sí, También aumentar flotilla de transporte. Mientras más oferta de transporte hay, menos nos pasa lo que pasa con esto, que a veces sin avisarlo hacen huelga. sí, claro, Y eso es ilegal. claro. Y eso es ilegal, pues eso viola con un derecho fundamental de la persona a movilizarse Sí, en el país. claro. Eso lo que tiene que hacer es un recurso de amparo que el Estado debe asumir con esas compañías que hacen eso. Apliquemos la ley sin miedo, porque ese es el problema del populismo, que todos queremos ser simpáticos, pero el populismo es simpático al principio y odiado al final. Sí. Vamos a aplicar la ley, que eso es lo que hay que hacer. Claro. Bueno, don Jaime, prácticamente el tiempo, ese gran dictador. Vinimos como muy fuerte hoy al inicio del año, Eso me gustó. con mucha salud. Eso me gustó, que el año lo iniciamos con mucho frío. Bueno, Sí, y los juegos ya en un minutico allá en Salcedo. no, los juegos fueron un éxito total. Que felicitar al Ministerio de Deportes, a la familia olímpica y a todos. Fueron un éxito y la provincia, hermana Mirabal se creció y Espaillá y Duarte tuvieron una fiesta. Eso fue una fiesta. Bastante concurrida. Bastante concurrido, ¿Quién ganó, por fin? disciplinado, ganó la zona metropolitana, de una eso gran fue ventaja ganado. porque tiene grandes instalaciones, Sí. tradición, aunque el este estuvo muy cerca, pero el problema de la natación Sí. echó por debajo Pero al ya te pobre. le dejaron buenas instalaciones ahora. Y había también buenas, pero ahora son mejores. Son mejores. Indiscutiblemente lo que hay que ahora darle un seguimiento a todas las cosas. Bueno, señores, queremos agradecer su fiel sintonía, agradecerle al doctor Jaime David Fernández Mirabal por su siempre, por su siempre atenta participación a nuestro llamado y desearle formalmente un muy buen inicio del año. Don Muchas Jaime, gracias, Rubén. gracias a usted. Gracias a los televidentes. Pasen feliz resto del día.